días a todos y bienvenidos a la presentación de novedades de Creo 10. Me llamo Jordi García, para los que no me conozcáis, y soy consultor de Integral y soy la persona que os va a hacer la presentación de novedades. Como siempre, bueno, agradeceros a todos vuestra presencia y antes de empezar, hacer una breve introducción de Integral para que, bueno, pues para aquellos que sois nuevos y nos conozcáis un poquito más. El grupo Integral es una empresa que desde hace ya muchos años nos dedicamos a ayudaros a empresas como vosotros a acometer proyectos de transformación digital. Y bueno, al final nuestro valor es un poco la experiencia acumulada en muchos años a lo largo de diferentes proyectos de índole parecida. Y bueno, os proporcionamos tanto la tecnología necesaria para hacer este tipo de proyectos como os transmitimos el conocimiento pues, que hemos acumulado, ¿no? Y bueno, conseguir el éxito que pretendéis en ese tipo de proyectos. Como sabéis, tenemos diferentes oficinas y delegaciones, tanto en España, Portugal, Turquía y Brasil. Y bueno, como novedad, os podemos decir que además desde Brasil estamos gestionando, desde Brasil y desde España estamos gestionando también, somos digamos, partner de partners, es decir, diferentes distribuidores de todo el territorio LATAM. eh, digamos, somos nosotros su partner, es decir, les ayudamos a expandir eh, la plataforma de PTC pues, en diferentes países como Chile, Perú, Argentina, etcétera. Y bueno, siguiendo un poquito con la presentación, pues como decía, una de las partes importantes de Integral es nuestra experiencia y como tal, pues la ponemos a vuestra disposición. Eh, Somos un equipo importante, un equipo humano importante que estamos detrás de todos esos proyectos y de la tecnología para ayudaros a vosotros en esos proyectos que emprendéis y tengáis éxito y bueno, tengamos éxito en hacer esos proyectos. Y para eso, aparte de rodearnos de un equipo humano importante, también nos rodeamos de tecnologías que son líderes en el mercado y bueno, la principal y de la que hoy vamos a hablar es una herramienta de PTC, que es Creo 10, pero además de la herramienta de Creo y de bueno, todas las que tiene PTC, como Windshield o Euphoria o ThinkWorks, entre otras, tenemos otros fabricantes, otras tecnologías que complementan a las de PTC, sobre todo en todo aquello que intentamos abordar, que son esos proyectos de transformación digital eh, que afectan a diferentes departamentos a lo largo de la definición de un producto. Y para eso, pues, somos partners de ANSYS desde hace ya unos años, eh, para complementar a nivel de simulación las herramientas que tiene PTC, también de la parte de Oracle Primavera, como complemento a todo lo que es la gestión de proyecto y portafolios, HP para el tema de impresión 3D a nivel producción, y luego hemos creado, bueno, antes decía recientemente, ahora ya han pasado igual 4 o 5 años, una división que se integra al Software Factory, que es una división específica y exclusiva con personal dedicado para crear nuestras propias aplicaciones. Al final son complementos a las herramientas que ya tenemos de PTC y de otros fabricantes, que o bien no hemos encontrado nada en el mercado interesante o que encaje, o hemos encontrado soluciones que no encajan en el tipo de clientes en los que nos movemos. Y ahí pues lo que hacemos es desarrollar aplicaciones que comercializamos y que complementan. Y por último, pues tenemos un par de pequeñas soluciones más ya de concretas, temas de CAM, temas de render como Split y Keyshot. Y bueno, antes de empezar con las novedades, os voy a poner un pequeño vídeo de precisamente las novedades para que lo veáis en acción y luego iré describiendo, detallando las más importantes de manera más concreta. Pues os voy a poner el vídeo y
PTC is proud to introduce Creo 10, the latest version of our award-winning, powerful, yet easy-to-use CAD system. Creo helps you deliver your best designs in less time with new composites tools, enhancements to design for electrification, MVD, ergonomics design, simulation-driven design, and manufacturing. With every release, Creo introduces improvements to make design engineers more productive every day, including updates inspired by you, our customers. Creo now includes multi-body enhancements, including Boolean and split operations, as well as tools for restructuring and reordering an assembly. And there are improvements to part modeling tools, including Sketcher, divide surfaces, holes, pattern, and freestyle. You can now use Creo to design with composite materials to ensure a strong but lightweight product. There are several features that include ply definitions, flat ply contours, and automated ply book generation. Create solid geometry representing the composite shape with accurate mass properties of the resulting geometry. Electrification is becoming a key initiative for many industries. Creo has a new dedicated cabling tree and improved design tools for routed systems to help you create and manage harness assemblies. The Split Merge Harness tool enables collaboration on and reuse of sub-harness assemblies. ECAD capabilities have been extended, including import of paste masks and better handling of ECAD hole parameters for better integration, collaboration, and visibility of PCBs in MCAD design. Since human beings don't come in one shape or size, enhancements to Creo allow you to account for the range of movement, field of vision, and uniqueness of users. The visual field features now performs a reflection analysis, and mannequins now support multiple reach envelopes. For years, Creo has provided powerful model-based definition tools to give your designs greater clarity with less effort. Now you can relate a symbol or a surface finish annotation to existing annotations in the 3D model. GD&T Advisor and Easy Tolerance have been further improved for enhanced usability, productivity, and compliance to standards. PTC continues to make enhancements in simulation-driven design. Introducing Creo ANSYS Simulation Advanced, which allows for combined structural and thermal studies, and includes support for nonlinear contacts and materials. Creo Simulation Live now includes contact simulation options and improved options for fluid and structural results. Creo Flow Analysis and Creo Simulate have also been enhanced with better animation and multi-body support, respectively. In addition, generative design has been enhanced with new features like rotational symmetry, remote loads, and mass point constraints. Creo has improvements for both additive and traditional manufacturing too. For additive manufacturing, new beam-based and formula-driven lattices are now available. And for traditional manufacturing, high-speed milling now saves machining time with support for barrel tools on specialized floor and wall finishing NC sequences. Creo is better than ever with exciting improvements to the tools you use every day, plus new capabilities, all fully integrated into the easy-to-use Creo interface. The world of product development moves quickly, and only Creo delivers the transformative tools you need to build competitive advantage. Powerful, innovative, easy to use. Deliver your best designs in less time with Creo 10. Ok, volvemos a... Espero que... Bueno, he visto un poquito un resumen. Han hablado de un par de nuevos productos que ahora detallaré un poquito más, aparte de un resumen de novedades muy genérico, y ahora intentaré concretar en algunas que no han salido, otras que ya han salido en el vídeo y que detallaré un poquito más. Bueno, en el fondo lo que vamos a ver es, a nivel de resumen, son novedades que tienen que ver con interfaz, con esbozo, con todo lo que es diseño pieza, plano y conjunto, temas de superficies también, que van últimamente, en las últimas versiones han ido mejorando bastante. Lo que llamamos ergonomía, que es todo lo que tiene que ver con maniquí y alguna que también se ha ido mejorando mucho en las últimas dos versiones. El nuevo módulo de diseño de materiales composite. Bueno, la parte de diseño generativo, que también cada vez más está en uso con todo el tema de las impresiones 3D. Simulación y análisis, aquí es
hay varias mejoras, entre las que hay un nuevo módulo avanzado de ANSYS de simulación. Y bueno, fabricación aditiva, también muy relacionado con el diseño generativo, con lo que decíamos, fabricación 3D. Y bueno, por último, pues algunas novedades tanto de CAD como de cableado, o sea, de la parte más eléctrica, electrónica. Bueno, sin más, vamos a avanzar y empezamos por la interfaz. Y bueno, aquí lo que tenemos es, bueno, en las últimas versiones han ido saliendo, ha salido un nuevo árbol que gestiona todo lo que tiene que ver con la geometría a nivel sobre todo de tejidos o de superficies y de cuerpos. Es un árbol que para los clientes que trabajáis con superficies, sé de buena tinta que lo habéis recibido gratamente. Y aquí se han mejorado pues acciones del día a día habituales, como el arrastrar y soltar, como el gestionar las columnas de los árboles, hacer una búsqueda en ese árbol, una búsqueda simple. Bueno, al final podemos configurar nuestro user interface de ese árbol que hasta ahora estaba limitado. Entonces eso pues, os va a permitir todavía aún más explotar el árbol de superficies, o el árbol, bueno, no es de superficies, es de tejidos y cuerpos, pero bueno, nos entendemos cuando hablamos de árboles de superficies. Luego, en general, el árbol de navegación normal de usuario también ha habido pequeñas mejoras, como entender un poquito mejor o ver mejor lo que es la línea de navegación, de dónde estamos en el árbol. También se ha mejorado, se ha simplificado los nombres de los grupos, evitar redundancias. Ya no hace falta que ponga grupo 1, sino que hemos simplificado el automatismo de poner el nombre, por lo tanto, ya no, a aquellos que renombrabais o que no renombrabais, pues simplificamos ese nombre. También la creación de los grupos es un comando que disponemos directamente en la barra de herramientas. También se ha mejorado cuando hacemos movimientos de componentes, donde a veces reordenábamos o incluso reestructurábamos, que es una sutil diferencia. No es lo mismo moverlo a lo largo de un subconjunto que desplazarlo a otro subconjunto. Y entonces aquí me genera una serie de avisos precisamente para indicarme de que, cuidado, no estás reordenando, estás reestructurando. ¿Quieres aceptar esa reestructuración? Bueno, pues es algo que evita accidentes de sin querer pues mover una pieza de un nivel a otro sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, creo que es una buena mejora porque nos va a ayudar a no cometer ese tipo de pequeños accidentes. Por otro lado, tenemos también las mejoras que tienen que ver con la ventana de apertura de ficheros. Como veis en la imagen, la primera gran mejora es que la previsualización ya no está dividida la ventana horizontalmente, sino que está dividida verticalmente, lo cual permite abrir o ver visualmente la pieza más grande, aprovechar mucho mejor la ventana o el espacio que tenemos en nuestra pantalla. Además han añadido una columna que es el tipo de archivo, por lo tanto es más fácil ordenar o encontrar lo que buscamos. Han añadido también digamos, en las carpetas comunes una carpeta de archivos recientes, de aquello que hemos estado abriendo rápida en los últimos momentos. Y luego uno que también me parece bastante interesante, en la parte inferior tenemos un acceso rápido que filtra, digamos, de lo que tenemos en esa carpeta que estamos accediendo o ese espacio de trabajo, filtra entre pieza, plano y conjunto, que son los típicos elementos que podemos, de un primer nivel, que vamos a buscar. Entonces, simplemente clicando alguno de esos tres botones, lo que vemos en la carpeta solamente son los conjuntos, solamente son los planos, solamente son las piezas. Por lo tanto, es muy rápido y muy ágil de hacer esa pequeña búsqueda. Son pequeños cambios, pero son cambios del día a día que estamos realizando. Otra de las mejoras es, bueno, cuando hacemos, por ejemplo, pues tenemos una línea central y a partir de ahí queremos hacer un patrón y esa línea central tiene un ángulo. Muchas veces cuando movíamos o cambiábamos ese ángulo no interpretaba bien
la posición. A veces es el tema de los 360 grados no lo tenía no interpretaba muy bien, y cuando teníamos que estar constantemente girando la línea central para que hiciese, pues a lo mejor ese ángulo de 185, ¿no? Entonces, ahora lo que ha hecho PTC es que el comportamiento de esa línea central, a medida que vamos aumentando el ángulo, pues es mucho más natural, sin que tengamos que darle a lo de girar o voltear la línea central para que interprete que estamos, digamos, en el cuadrante opuesto al que hemos dibujado inicialmente esa línea central. También existen mejoras a la hora de seleccionar todo lo que tiene que ver con bucles de cadenas de aristas, sobre todo en el uso de por ejemplo, en líneas, cuando estamos haciendo una proyección de una línea, en un esbozo, pues dentro de la ventana de selección de una cadena de aristas o referencias, pues se han añadido la posibilidad de añadir todas las curvas, que era dentro de la herramienta por proyección no existía ese submenú, el de todas las curvas de la función. Se ha añadido ya en esa función de proyección. Además, también se ha facilitado, digamos, la selección de curvas tanto en proyección como en desvío. Cuando estamos haciendo, pues por ejemplo, queremos hacer un patrón de curvas o un barrido o ese tipo de cosas, también se ha mejorado y se ha ampliado las opciones. También ahora es posible proyectar y desviar una arista, una cadena de aristas o una curva en modo geometría de construcción, cosa que antes no se podía. Antes solo se podía hacer como curva normal. Ahora se puede hacer ya se puede poner en modo geometría de construcción y hacer ese tipo de desvíos y de proyecciones. Bueno, y vuelvo a decir, al final son pequeñas cosas que ahorran clics y ahorran el día a día mucho dolores de cabeza, vamos a decirlo así. Una nueva función muy, muy, muy interesante para mí, que es la posibilidad de crear y seleccionar bucles cerrados de curvas. Como veis aquí en la imagen superior, bueno, cuando seleccionamos un conjunto de curvas o de aristas, en este caso hemos cogido, por ejemplo, cogemos todo el perímetro de este paralelepípedo y cogemos pues estas curvas que vemos aquí en amarillo, y simplemente podemos ir cambiando directamente con una serie de unas flechas que hay aquí por las diferentes combinaciones posibles que pueda haber con esos bucles de curvas que hemos seleccionado para conseguir la curva que nos interesa. Ya no tenemos que ir con el control seleccionando una por una esos elementos, sino que seleccionamos dos conjuntos de curvas y él me va a ir proponiendo los diferentes bucles posibles con esa combinación. Pues tanto, pues por ejemplo, en este caso el que se ve en amarillo, o sería uno que, por ejemplo, sería el borde de arriba más en la parte de amarilla, o bueno, va cogiendo como todas las opciones y me va yendo de una a una hasta que encontramos la que nos interesa y nos genera una curva de ese bucle resultante. Esta es la verdad que es muy útil y muy interesante. La otra, que también algunos clientes también les parecerá muy interesante, porque en el pasado ya hemos hablado alguna vez de esto, es que sabéis que cuando hacemos un taladro roscado, pues nos aparece la nota de esa rosca, ¿no? Con sus cotas o sus parámetros. Pues ahora se puede hacer eso mismo con taladros estándares, con taladros cilíndricos que no son roscados. Y eso es porque PTC ha añadido una serie de parámetros que además se controlan con un fichero .hol, que es el fichero que siempre se ha utilizado para los taladros roscados. Pues ahora hay uno para los taladros simples, y esos parámetros pues se pueden utilizar tanto en una nota como luego en relaciones o en cualquier cosa que se os ocurra como parámetro. Ya no es
vinculo la cota mediante una relación, sino que tengo un parámetro de creo que puedo utilizar. Pero lo más interesante es que además lo podemos enseñar en una nota 3D que podemos personalizar y automatizar. Por lo tanto, ya no es tan necesario crear una notación manual haciendo relaciones o haciendo vínculos a las cotas, sino que directamente el propio Creo básico nos lo proporciona de manera automática. Bueno, relacionado más o menos un poquito con esto, también se han creado, tanto en los patrones, bueno, el patrón de cota normal como en el patrón de referencia, se han creado una serie de parámetros donde se almacena la información de ese patrón, que nos permite pues hacer automatismos, bueno, al final controlamos de manera mucho más precisa el comportamiento de esos patrones. Y podemos crear geometrías complejas, como vemos en este ejemplo de aquí, donde tenemos una serie de parámetros que son los IDX. Estos IDX son los que nos determinan las diferentes valores que podemos que en el patrón pues de coordenadas X, Y o Z, bueno, a lo largo digamos de un patrón, nos controla esa posición, en este caso, pues de cada uno de estos taladros, y podemos hacer pues cosas de este tipo, gracias a este tipo de parámetros, como pues crear que utilice una gráfica para crear un patrón, diciéndole pues que la cota o el parámetro I de X, que va a controlar la cantidad de taladros a lo largo de un recorrido, pues vaya variando en función de una gráfica. Entonces me puede permitir hacer pues un patrón de taladros controlado mediante una gráfica, por ejemplo. ¿Qué más cositas tenemos? Bueno, también tenemos un patrón unos parámetros del número de instancias, por ejemplo, del número de miembros que tiene el patrón. Como tal, ese parámetro se puede utilizar para muchas cosas, desde una anotación en relaciones, etcétera, etcétera. No es una cota, hasta ahora era una cota, ahora ya es un parámetro con todo lo que conlleva a nivel de aguas abajo cuando estáis utilizando. Bueno, vamos a entrar en el tema de multibody o multicuerpo. Eso es una novedad que salió, creo, no sé si 6 o 7, no lo recuerdo. En cada versión han ido saliendo pequeñas mejoras y aquí lo que se ha añadido es una herramienta nueva, que es la de, digamos, recortar o dividir dentro del multicuerpo, ¿no? Esto nos permite pues coger un cuerpo y dividirlo utilizando una combinación de otro cuerpo, y tenemos un mayor control de lo que vamos a hacer, pues de qué parte nos queremos quedar, qué parte queremos eliminar de esa combinación que vamos a hacer. De tal manera que tenemos mucho más, bueno, diferentes métodos o diferentes soluciones utilizando la opción de cortar o de combinar, ¿no? Relacionado otra vez con la parte de multicuerpo, también tenemos una nueva opción que nos permite definir, cuando estamos haciendo una combinación de dividir o recortar que hemos visto antes, de poder girar ese comportamiento, y eso nos permite controlar qué parte nos queremos quedar del resultado, ¿no? con esa opción de girar, cosa que antes no se podía. El resultado, digamos, lo que no siempre tenía en cuenta lo que era el cuerpo original del cuerpo que íbamos a quitar. Ahora, en cambio, como podemos girar, podemos interpretar mejor qué parte nos quedamos y qué parte no nos quedamos. Otra que es interesante es que cuando combinamos dos cuerpos, recordad que los cuerpos, cada uno de ellos puede tener aspecto visual diferente, es decir, uno puede ser en un color y otro cuerpo puede ser en otro. Al combinar podemos hacer que no sé, por ejemplo, el ejemplo que se ve aquí en esta parte superior, donde tenemos la pieza verde, que le vamos a sustraer el cuerpo amarillo,
y podemos hacer que mantenga en la geometría resultante, mantenga los colores del cuerpo que estamos utilizando en esa combinación, en esa sustracción, como vemos aquí. Pues ha quedado el amarillo y el blanco que vienen originarias. O sea, podemos respetar el aspecto visual y propagarlo tanto al dividir o combinar como al hacer otro tipo de operaciones dentro de multicuerpos. Es algo que bueno, también es una petición que se requería para poder facilitar mejor interpretar qué está sucediendo dentro de estas combinaciones que hacemos. Otra novedad es, bueno, en la versión 9.0 apareció una funcionalidad nueva que era la de división de superficie, que nos permitía coger sobre una superficie, crear un esbozo que dividía esa superficie en dos. Era algo que, por ejemplo, nos permitía pues, hacer grabados de este tipo, donde solo cambiamos el aspecto visual de esa superficie, o nos permitía determinar una pequeña área y pintarla de un color diferente a la hora de indicar pues, cualquier información a una tercera persona que a lo mejor está utilizando ese tipo de geometría. Pero bueno, tenía algunas limitaciones, que era cuando había pues geometrías entre medio que bucles que no era una sola superficie, sino era como en este caso que se ve aquí, que teníamos una superficie que combinaba, no estaban conectadas, ¿vale? Como vemos aquí tenemos una serie de protuberancias en la pieza que no están fusionadas, son elementos independientes. Entonces, cuando creamos esta división por esta línea, esta curva negra que veíamos aquí, pues ocurría eso, que las piezas que quedaban dentro de esa línea que no intersectaban, pues no las sabía interpretar como una superficie, y ahora sí que podemos hacerlo. Y la otra mejora interesante es que nos permite tomar decisiones de cómo queremos que se comporte cuando una división de superficie está sobre una pieza que luego con un elemento flexible, con la herramienta de flexibilidad, la desplazamos. Pues eso es algo que también pues no teníamos, bueno, no teníamos esta solución, por lo tanto no interpretaba esa división de superficies que había y la actualizaba. Si ya nos vamos a herramientas más, digamos, de superficies, aquí tenemos la herramienta de deformación, en este caso la deformación de espina, que ahora nos permite seleccionar una curva de referencia para conseguir esa geometría. Vemos aquí pues este lavabo, parece, donde aquí en el perfil vemos como hay una forma que la parte central pues sube y luego baja, hace como una pequeña curva. Pues esa curva podemos crear esa deformación utilizando esa curva que hasta ahora no se podía. Y la otra novedad que hay en deformaciones es que ahora podemos directamente seleccionar, cuando hacemos una deformación de estiramiento, permite definir una longitud mediante una referencia. O sea, podemos poner el valor numéricamente y decidir que esto lo queremos deformar pues 10 milímetros, 100 milímetros, 50 milímetros. Cosa que antes, digamos que era un poco, bueno, sin un poco, era un tema aproximado. No teníamos una cota para poder, teníamos que ya crear referencias y ver más o menos que quedase. Ahora no, ahora podemos realmente poner una cota y controlar esa cota. Más temas de superficies. Bueno, cuando utilizamos la deformación, el módulo el de freestyle, el de estilo libre, ahora podemos bloquear elementos para evitar que se deformen de manera, vamos a decir, que perdamos el control de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, podemos bloquear una cara, una arista, un vértice para que esa cara, vértice o arista ya no se mueva, aunque nosotros sigamos deformando la pieza o modificando el resto de elementos. Podemos controlar qué queremos deformar y qué no. Y han añadido una opción que es el patrón rotacional, que nos permite pues, hacer este tipo de elementos. A partir de un elemento podemos, vamos a decir así, una copia en formato de revolución que nos permite hacer pues, ejemplos como este tipo pues, una llanta de una rueda, por ejemplo.
Más temas de superficies a nivel general. Tenemos una mejora que nos permite ahora hacer mejor o controlar mejor las proyecciones que hacemos de una curva sobre una superficie de estilo, en una superficie de estilo, en las ISDX, en el módulo ISDX. Digamos que la intención del diseño que estamos haciendo en esa proyección está mucho más controlada. Y una de las que a mí me parece también muy interesante, sobre todo los que utilizáis superficies, es que ahora podemos seleccionar mediante el uso del cuadro de selección, es decir, el clicar en una esquina y hacer un cuadro de selección. Podemos seleccionar rápidamente puntos de una malla o de una curva que antes no se podía, mediante un cuadro de selección. Por lo tanto, esto sí que, vuelvo y repito, a la gente que estéis haciendo temas de superficie, notaréis esta mejora como muy interesante. Siguiendo con el tema de superficies, también ahora se puede utilizar una nueva función que es digamos, la conexión suavizar normal, que es una conexión de una tangente que nos permite hacer entre curvas de tipo G3 para conseguir curvas simétricas desde un plano o otro tipo de elementos. Pues ahora tenemos un mayor control de cómo debemos hacer ese elemento, ¿no? Esa simetría. En las curvas sobre superficie, lo que llamamos las curvas CES, cuando hacemos estoy en el módulo ISDX para los que lo tengáis. Cuando hacemos una curva sobre una superficie, ahora nos permite de una manera más controlada diferentes tipos de intersección de los puntos o la manera de ajustar esos puntos sobre la curva, ¿no? Podemos seleccionar curva que son intersecciones de superficies o una curva que intersecta otra curva o el plano, un plano que intersecta esa curva. Por lo tanto, podemos fácilmente coger esos puntos concretos que a veces no era fácil de seleccionar para controlar aún más esa curva que estamos haciendo sobre una superficie que previamente hemos creado, ¿no? Sigo avanzando. Ahora me voy a ergonomía. La parte del maniquí. El módulo de maniquí ha ido sufriendo diferentes mejoras a lo largo, o recibiendo mejoras a lo largo de las versiones. Ya en la versión de la 9.0 se mejoró, permitiendo personalizar mucho más el maniquí, dándole las características físicas que nos puede interesar. Bueno, ahora lo que nos permite son muchas mejoras, entre ellas, por ejemplo, nos permite crear instantáneas a cada uno de los maniquíes. Podemos tener un control de la postura y la posición de cada maniquí en esa escena y tener varios maniquís y que cada uno de ellos tenga una posición o una serie de instantáneas que podemos ir cargando y activando de manera muy rápida. Luego nos permite acceder mucho más fácil a las conexiones de ese maniquí para facilitar la posición y su colocación. Nos permite mucho más controlar las articulaciones, vamos a decirlo así. Hay una serie de alguna funcionalidad nueva, como la posibilidad de medir el ángulo entre diferentes uniones. Por ejemplo, entre el antebrazo y el brazo, entre el codo y el hombro, el ángulo que hay entre esos dos elementos, entre el brazo y el torso, pues poder tomar ángulos y medidas a la hora de hacer análisis de ergonomía, ¿no? También es mucho más sencillo arrastrar una articulación, un dedo, una mano, un brazo, una cabeza, el pie, la pierna, pues es mucho más fácil de controlar y arrastrar ese elemento utilizando el arrastre 3D con el icono que últimamente ya hemos visto en todas las herramientas de Creo cuando estamos moviendo un elemento, por ejemplo en un assembly, cuando estamos montando un conjunto. Podemos tener en un mismo conjunto varios envolventes de accesibilidad de los diferentes maniquíes,
que es la imagen que veis aquí en medio, donde vemos la escalera, pues tenemos 3 maniquíes diferentes y de cada uno de ellos estamos viendo su envolvente de accesibilidad, que son estos globos verde, rosa y violeta, que podemos ver pues cada uno de estos personajes que, digamos, desde la posición que están, que en torno a dónde pueden alcanzar desde sus brazos. Pues esto antes no se podía hacer con múltiples maniquíes, ahora ya se puede hacer, no hace falta hacerlo de manera individual, podemos hacerlo de manera conjunta. Y bueno, se ha cambiado la manera de tratar el maniquí dentro del árbol de modelo. La versión, creo, 9, si no recuerdo mal, salió una funcionalidad nueva que es la de conjunto inseparable. Es como empaquetar todo un conjunto para facilitar el uso y dentro del árbol de modelo. Pues han convertido el maniquí en uno de estos conjuntos inseparables que facilita la gestión y el uso dentro del árbol de modelo. ¿Qué más tenemos? Si nos vamos a la parte de acotación 3D y planos, pues bueno, en la parte de planos tenemos una optimización en el rendimiento de uso de planos multihoja. Bueno, hay una preferencia creo que permite agilizar la abertura y la manipulación de ese tipo de planos. Bueno, la abertura, perdón, la manipulación no, la abertura de ese tipo de planos. Luego, a nivel de simbología o de anotación, tenemos una manera más sencilla de colocar y relacionar símbolos con, por ejemplo, acabados superficiales o con anotaciones de otro tipo en anotación 3D. Cada vez se va mejorando más o se va potenciando el uso de anotación 3D y además el poder relacionar diferentes elementos de anotación entre ellos. Como vemos aquí en el ejemplo, que vemos una serie de símbolos ligados a una cota que a su vez está ligada a la tolerancia o el acabado superficial, ¿no? Por otro lado, hay un módulo que es el GDT Advisor, que permite ayudar al usuario que está haciendo anotación 3D a no dejarse nada. Es una herramienta que que digamos que te facilita la creación de anotaciones 3D cumpliendo norma, sin dejarte nada. Pues se ha mejorado parte de la interfaz, se ha mejorado también algunas normas, se han añadido algunas normas que no estaban disponibles, por lo tanto soporta normas nuevas que nos van a permitir pues en ese digamos, a ayudarnos o tutorizarnos lo que estamos haciendo, pues seguir esa norma. Bueno, en el fondo lo que va a buscar es mejorar la productividad de uso del usuario. El árbol de modelo también ya se mejoró en la versión anterior, pues ahora se va a potenciar un poco más esas mejoras. Y bueno, y alguna otra mejora que hay en general. Vamos a ver el primer nuevo módulo. Es un módulo que saldrá en la versión 10 de la 10. Si a los antiguos usuarios de Creo sería la M10 antigua, ahora se llamaría 10.0.10. O sea que aún no lo busquéis porque no lo tenéis. Bueno, es un nuevo módulo, por lo tanto es un módulo que habrá que adquirir. Pero bueno, lo que añade ahora es la posibilidad de diseñar piezas hechas con materiales compuestos, con composites. Piezas de fibra de vidrio, fibra de carbono, donde está formado por una serie de láminas que vamos construyendo. Pues bueno, nos va a permitir diseñar todas esas capas y núcleos que nos vamos a hacer para hacer esa pieza. Vamos a poder ver esas secciones de laminado, las propiedades que tienen cada una de ellas a nivel geométrico, y nos vamos a poder incluso automatizar el crear los planos. Nos genera una serie esto nos va a generar esos componentes compuestos, nos va a poder generar y ayudar a crear la fabricación
también de ese tipo de piezas, con lo que llamamos libro de capas, o va a poder ayudar a hacer esas instrucciones de fabricación en formato digital de este tipo de componentes. Nos va a permitir, nos permitirá ligarlo a la simulación, integrarlo con la simulación, integrarlo en Windchill, integrarlo incluso con software de tercero que utilizan este tipo de herramientas para facilitar la fabricabilidad de este tipo de productos. Simulación de drapeado, que bueno, yo es una palabra que tampoco conocía mucho, pero bueno, es como se conoce en el mundillo de ese tipo de geometrías cuando estamos validando esa laminación. Y el automatismo de crear los aplanados de las capas y los planos para poder bueno, pues recortar cada una de esas láminas y ir componiendo ese composite para fabricar, lógicamente, ese elemento. Incluso tiene algunas funciones como avisos de que a lo mejor estamos creando una pieza que el rollo de material que tenemos no tiene esa anchura suficiente y deberíamos hacerla en 2 elementos o recortar elementos o cambiar la manera de construir ese laminado, ¿no? Ese tipo de avisos también nos lo va a permitir determinar. Esto es algo, como digo, que llegará en la próxima versión. Si no recuerdo mal, es junio o julio. Ahora no lo recuerdo. Bueno, ahora lo miraré mientras. Y bueno, en el momento que ya esté 100% disponible, pues igual hacemos una presentación al uso de esta nueva funcionalidad cuando ya sea oficialmente esté disponible y os podamos concretar y enseñar de manera activa y productiva esa herramienta. Estaba mirando justo en agosto de este año es cuando sale la M10. O sea que a partir de agosto tendríamos disponible este módulo. Si nos vamos allá, empezamos al tema de fabricación, tenemos herramientas que también vamos mejorando todo lo que es diseño generativo. Y aquí lo que se ha añadido es una restricción de simetría de rotación. Por lo tanto, ahora podemos controlar mucho mejor el resultado en piezas que queremos controlar ese equilibrio, bueno, queremos controlar la geometría resultante de manera radial. Luego vamos a poder controlar o hacer medidas entre geometría sólida y geometría obtenida con este tipo de herramientas, que no se podía tomar medidas en cuerpos híbridos que compartían ese tipo de duplicidad de piezas hechas con diseño generativo y piezas hechas de manera clásica. También podemos ahora aplicar fácilmente lo que se llama una fuerza distribuida para hacer luego o sea, que hay una carga distribuida sobre una posible geometría como condición o restricción a la hora de calcular cuál ha de ser la geometría resultante. Bueno, para los que no lo sepáis, al final el diseño generativo se basa en simular el comportamiento que ha de tener la pieza para darme un resultado a nivel de geometría. Pues lo que han añadido es la posibilidad de añadir una fuerza remota a ese diseño para poder calcular ese diseño final, ¿no? Y también nos permite ahora o soporta lo que es una masa idealizada. Bueno, los que estéis metidos en el mundo os conozcáis el Creo Simulate, pues ya sabéis lo que es, y los que no, pues es simular una masa que no le hemos dibujado para validar el comportamiento que ha de hacer esa pieza a la hora de calcular cuál es la geometría que me ha de proponer. ¿Qué más novedades? Si ya nos vamos a simulación, aquí tenemos bastantes novedades. Una es que los multibodies o multicuerpos ahora tienen un soporte prácticamente pleno, tanto a nivel de interfaz como a nivel de acción, aplicación, de uso de mallados, de medidas, todo ese tipo de elementos básicos del Creo Simulate, ahora los podemos aplicar sobre los multicuerpos o los multibodies. Luego, a nivel de Simulation Live, que es una de las herramientas que provienen del ANSYS, ahora nos proporciona nuevos tipos de resultados como
bueno, que podemos ver el interfaz o controlar el interfaz de visualización de resultados mucho mayor, como pues, por ejemplo temas de las sondas o de los resultados, pues tenemos más opciones de parametrización que nos mejoran esa visualización. Se ha añadido también o se ha actualizado el solver, digamos el lenguaje de resolución de ANSYS, se ha actualizado al 22R2. Eso lo que hace es aumentar el rendimiento y la capacidad de procesamiento y el aprovechamiento aún mayor de lo que es las tarjetas gráficas GPU, las NVIDIA. Y después también se ha añadido la posibilidad de detectar contactos, que era algo que no teníamos y que ahora ya tenemos tanto en el ANSYS Simulate como en el Simulation Live. Ahora podemos definir diferentes superficies de contacto y hacer todo un análisis con análisis de contacto. Siguiendo con la simulación, a ver si me deja avanzar ahora. Tenemos un nuevo módulo que es el avance, el Creo ANSYS Simulation avanzado, que nos permite hacer pues análisis de materiales, por ejemplo, no lineales, que hasta ahora, pues, como vemos este elemento que estaría hecho pues de caucho posiblemente y que tenemos una super deformación. Esto sería pues el típico fuelle que digamos protege una rótula o una articulación y que pues tiene una flexibilidad muy grande. Pues ese tipo de simulaciones de materiales no lineales, pues ahora será posible hacerlo con el ANSYS Simulate, y para eso pues necesitaríamos el módulo avanzado. Y otra de las cosas que también añade ese módulo avanzado es la capacidad de hacer las simulaciones multifísicas. Pues combinar en un análisis tanto un análisis estructural como térmico. Eso también es algo que se añade en la versión 10 con un módulo adicional. Ya de las últimas cositas que nos quedan, salió en la versión 9 la posibilidad de crear ver el punto de visión o el campo de visión desde un punto, ¿no? Era poder crear un cono de visión desde un punto y ver, pues, me generaba una especie de superficie que podía ver, pues, qué veía, por ejemplo, una persona desde una posición sabiendo que había una serie de obstáculos delante. Pues ahora se ha añadido una mejora adicional, que es que se puede hacer lo mismo, pero respecto no desde un punto en una dirección, sino un punto en una dirección que a su vez luego puede haber un elemento reflectivo. El ejemplo claro es el que se ve aquí, un espejo. Es decir, puedo ver la persona, el maniquí que está sentado en el vehículo, ver con el espejo el ángulo que tiene, la anchura y toda la dimensión que tiene y la posición que tiene, ver cómo o cuál sería el ángulo de visión de esa persona reflejada desde ese espejo. ¿Vale? Que sería este ejemplo. Luego, el módulo de análisis de tolerancias, pues ha habido una revisión general de interface, de soporte de datos, de uso de las cotas. Bueno, al final es un restyling del producto con ciertas mejoras. Crea automáticamente los bucles de cotas a nivel de pieza, que antes solo lo hacía a nivel de conjunto. Bueno, al final es uno de los módulos que se le ha pegado un nuevo meneo para mejorar mucho la usabilidad del mismo. En temas de fabricación aditiva, a lo que tenemos aquí son varias cosas. Ha añadido una nueva tipo de celosía, que es lo que se llama celosía augética, con dos nuevos tipos que permiten pues, crear materiales que sobre todo están pensados para o resultados de piezas que están pensadas para piezas que buscamos una absorción de energía importante y una resistencia a la fractura. Pues hay una serie de geometrías que se están utilizando y que se están definiendo con unas fórmulas matemáticas que hemos introducido dentro del análisis de celosía. Luego también tenemos unos nuevos tipos de celdas que nos permiten también
controlar mucho mayor, integrarla mucho mejor dentro de Creo y hacerlas más asociativas. También hay un nuevo tipo de celosía controlada por fórmulas, por unas fórmulas eh, también que están pensadas mucho para análisis térmicos o de fluidos. Y por último, también es ese tipo de análisis controladas por fórmulas, pues tenemos la capacidad de determinar el espesor de la pared, que hasta ahora pues era un parámetro que no teníamos, y ahora podemos controlar ese espesor de la pared dentro de una simulación, por lo tanto podemos hacer una optimización utilizando ese espesor, ¿no? Y ahora sí que para acabar las mejoras, pues en el tema de cableado, básicamente se ha añadido un árbol dentro del árbol de modelos se añade un árbol específico del cableado, dedicado, por lo tanto es mucho más sencillo de entender todos esos mazos de cables que estamos generando, y luego la posibilidad tanto de dividir como combinar mazos. Pues a veces hacemos un mazo, lo vemos demasiados cables en ese mazo, podemos dividirlo en dos, o estamos haciendo un mazo y luego hacemos otro y vemos que se pueden combinar para simplificar la fabricabilidad de esos mazos, pues los podemos combinar. Y en la parte de ECAT, de la parte electrónica, pues bueno, aquí básicamente lo que se ha añadido es que cuando importamos o nos traemos esos elementos bueno, ese PCB o ese diseño, pues ahora nos podemos traer eh, la información de la zona de pegado de soldadura, que es algo que no nos traíamos, ahora ya lo traemos y lo dimensionamos, por lo tanto podemos utilizarlo y verlo en el proceso de montaje o de diseño. Y bueno, algunas capacidades adicionales sobre taladro, sobre los parámetros de taladro que trae el CAD, pues la visibilidad de esos parámetros o incluso la posibilidad de modificarlos rápidamente dentro del Creo. Y bueno, ahora sí que ya para acabar, recordaros un poco que ya lo hago cada vez que hacemos una versión nueva o hablamos de una nueva versión de Creo, siempre un poco lo que deberías hacer a la hora de tomar decisiones para hacer un cambio de versión. Pues, lógicamente, lo primero es revisar que vuestro hardware es compatible con Creo 10, que cumplís todos los requisitos, tanto de sistema operativos como de Java, como de otro tipo de softwares adicionales que puedan interaccionar. Luego, yo he hecho un pequeño resumen de esas novedades. La ayuda está todo detallado con todas las novedades que hay, pues revisarlas, cuáles se os aplican, cuáles no, qué es interesante y el motivo a lo mejor que os pueda justificar hacer el cambio. Ver si hay porque aquí estamos hablando de novedades, no estamos hablando de bugs que se puedan corregir, pues revisar esos bugs que se puedan corregir para ver cuántos me aplican. Luego, también buscar el momento ideal. Parece obvio que lo que estoy diciendo, pero no hagáis un cambio en medio de un proyecto crítico. Buscar ese momento valle dentro de vuestro día a día que os permita hacer ese cambio. También, ya a nivel, una vez habéis decidido, pues lógicamente consultar la información de instalación, el léase primero, que siempre hace una serie que es un documento oficial que hace una serie de advertencias, descargar, actualizar las licencias, son cosas obvias, pero bueno, os las recuerdo siempre para que no nos olvidemos. También revisar el tema de configuraciones. Sabemos que, por ejemplo, he comentado lo de los planos, ¿no? Que había un parámetro de configuración que actualizaba o que mejoraba el rendimiento de abertura de los planos. Pues si no lo añadís, pues esa configuración no la tendréis. Pues revisar qué cosas han añadido o quitado del config para poder actualizar vuestro config. Lógicamente, si tenéis Windchill pues, o otros sistemas, validar y comprobar esa interacción con ese Windchill y que no que sea compatible, que no haya ningún tipo de problema. Probarlo, validarlo antes de ponerlo en marcha e incluso, pues, ¿por qué no? Poneros al día, formaros y ahí os podemos ayudar en todo lo que hemos hablado. Podéis contactar con nosotros y podemos ayudaros a hacer este cambio, esta planificación dentro de vuestro día a día, ¿no? Y bueno, informaros la próxima presentación que haremos el día 26 de mayo, bueno, la semana que viene, de hecho. Vamos a presentar unas aplicaciones nuevas desarrolladas por Integral para
todo el tema de gestión de proyectos integrado dentro de Windchill. Ya podéis apuntaros en donde habitualmente entráis para hacer para ver este tipo de presentaciones. Y bueno, por mi parte nada más, agradecer la presencia. Bueno, ya sabéis que tenéis mi contacto o a través de mi contacto, a través de la web de nuestra de Integral, podéis contactar con nosotros sin ningún problema y estaremos encantados de responder a vuestras dudas, de ayudaros. No sé si, voy a mirar si alguien tiene alguna pregunta. Vale, me preguntan si Creo 10 necesita sí o sí Windchill 12. Si no recuerdo mal, sí, con 11 no es compatible. Igualmente hay una matriz que tendría que buscar donde especifica exactamente a partir de qué versión concreta de cada Windchill, porque Windchill 12 es muy amplio, está la 12, la 12.1, la 12, bueno, la 12.01, la 12.02, la 12.1.1.2, que es la que ha salido ahora, pero sí que recuerdo, o me da, si no recuerdo mal, no hay ninguna 11 que sea compatible con Windchill, con Creo 10, ¿vale? Igualmente os lo busco y bueno, ya te responderé. Si no te digo nada, es que ya es así. Si hubiese alguna 11 compatible, te lo diría. Te enviaría un correo. ¿Vale? No sé si alguien más tiene una pregunta. Y si no, ya sabéis, tenéis mi contacto y podéis contactar conmigo. Creo que cuando acabemos tenéis un pequeño formulario de una encuesta. Siempre os agradecemos que respondáis y nos ayuda a mejorar y a estar más alineados con vuestras necesidades. Por mi parte, nada más. Agradeceros la presencia y bueno, y nos vemos los próximos días. Buen fin de semana y gracias.